Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas bendiciones. ¿Cómo está? Espero que que ya haya salido la transmisión. Sea muy bendecido. Vamos a esperar un minutito. Hasta que comience a llegar gente. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos haciendo el primer minuto de prueba, esperando que se conecte un poquito más de gente. A todos los que se van conectando, saludos. Sean muy bendecidos, les amamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Artur Perales, pastor de Centro Gracia. Gracias por estar acompañándonos. Un saludo a todos los hermanos que van llegando. Saludos, hermano Jorcelín, gracias por estar acá. Gracias, por ahí también puedo ver que se conectó la ingeniera Diana. Gracias, Diana, por estar aquí acompañándonos. Gracias, mi hermana, mi amiga. También estoy viendo que más gente conecta, pero no me muestra el mensaje de quién. Veo que sí hay gente, pero no me muestra quién es. A ver si le damos clic ahí a ver si nos dice, ¿no? Ok, muy bien. Hermano está por ahí. Muy bien, bendecidos. Hermanos, sean muy bendecidos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a acomodar un poquito esto. A ver si... pero ahí se ve mucho una luz que tengo ahí atrás. Entonces tengo un poquito de resplandor. Tengo un poquito... No, pero creo que es resplandor. Sí, apágala para que no se vea. Ahí está. Ándale, ahí está bien. Ahí está bien. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por esta palabra que el día de hoy tú nos tocas con ella, tú nos inspiras a través de ella, tú nos edificas, tú edificas nuestra fe y tú nos levantas, tú nos bendices, tú nos sacas adelante, Señor, con esta palabra que se planta en el corazón, que es un ancla que nos hace estar arraigados en Cristo Jesús, que nos hace permanecer firmes en Cristo Jesús. Gracias que durante este caminar diario que nosotros tenemos en esta vida, esta carrera que estamos corriendo, la palabra viene a ser nuestra brújula, viene a ser nuestro mapa, viene a ser nuestra guía en todo momento. Y te damos gracias que esta semana, esta palabra que vamos a recibir hoy, nos produce bendición y fruto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vaya conmigo a 2 de Reyes, en el capítulo 5. Vamos a hablar de un hombre. Este es un hombre que no es judío, es un hombre gentil en el viejo pacto, pero tiene una tremenda aplicación para nosotros en el nuevo pacto también. Y vamos a hablar un poquito acerca de Naamán, el sirio. Era un general del ejército de Siria. Dice que el rey Aram tenía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Entonces aquí tenemos un general. Estos tipos no son judíos, pero fíjate, como que hay un reconocimiento, aunque ellos no son judíos y ellos no son parte del pueblo de Dios, no son parte de ese pueblo elegido de Dios, hay un reconocimiento, como que hay a pesar de que a lo mejor ellos eran politeístas, pero como que hay un reconocimiento ahí que se le dice que el Señor le había dado victorias a través de Naamán. Y podemos ver que Naamán, aunque no era judío, tenía conocimiento del Dios verdadero. Y a veces tenemos la tendencia a juzgar la gente alrededor de nosotros porque van a la iglesia, porque a lo mejor no tienen tanto conocimiento de la Biblia, y tendemos a decir, no, pues ese no es cristiano. Pero cuando lleguemos con el Señor nos vamos a llevar una sorpresa, porque vamos a ver varias personas que a lo mejor no tuvieron la revelación o el entendimiento del congregarse, de ser parte de un cuerpo de creyentes, o de ellos manifestar que son cristianos, pero aman al Señor Jesucristo. Y a lo mejor leen la palabra, y a lo mejor no se identifican, no quieren decir yo soy cristiano, pero realmente han nacido de nuevo. Y fíjate lo que sucede aquí. Aquí tenemos a un creyente. Naamán no es judío, pero Dios bendijo a Naamán
porque Naamán tenía cierto conocimiento de Dios por causa de Israel. Entonces Dios puso a la nación de Israel como una nación evangelista en el viejo pacto. Y esa es una parte que se predica muy poco y que es comprendido poco. Que cuando Dios saca a Israel de Egipto, aparte de darle la tierra prometida, aparte de llevarlos y conquistar esa tierra y echar fuera a las naciones paganas, Israel había sido llamado a ser la sal de la tierra. Israel había sido llamado a ser la luz del mundo, y a través de la ley del viejo pacto, con esa ley, mostrarle al mundo quién era el Dios verdadero. Ahora, ninguno puede cumplir la ley para acercarse a Dios. Eso quedó demostrado. Sin embargo, con la luz que ellos tenían, ellos impactaron a naciones alrededor. Y entre esas naciones estaban los sirios. Mira, tan tremendo Dios consideraba a estas naciones que Él le dice al profeta Elías, tú puedes leer esa historia en Primero de Reyes, en el capítulo 19, que Dios le habló a Elías, y dice que Dios le habló y le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Elías se había ido al monte a refugiar, huyendo de esta mujer, la esposa de Acab, huyendo de Jezabel. Y dice que el Señor le dijo, ¿qué haces acá, Elías? Y dice, he sentido un gran celo al Señor. Estoy en 19:10. Dice, respondió Elías, Primero de Reyes 19:10, y dice, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribado tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Ahora me buscan para matarme a mí también. Y el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Y cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome su lugar como mi profeta. Dios escoge 2 reyes y un profeta. Dios escoge al rey de una nación que no es judía. Dios tiene tratos con las naciones. Cuando leamos la Biblia necesitamos entenderla desde una perspectiva del reino de Dios. Es el reino de Dios, escucha, que ahora ya está en la tierra. Desde que vino Jesucristo, el reino de Dios ya está en la tierra, pero está por manifestarse cuando Cristo regrese físicamente también. Y necesitamos entender que Dios tiene tratos con las naciones. Dios tiene tratos con las naciones. Hasta el día de hoy, Dios sigue teniendo tratos con las naciones. Esto comenzó, ¿cuándo comenzó Dios a tener tratos con las naciones? Dios fue el que estableció las naciones en Babel. Cuando dispersó las naciones con la confusión de las lenguas, Dios es el que Él fue su decisión, la formación de las naciones. Y esto es tremendo. Aún desde antes del diluvio, esto estaba en el corazón de Dios, pero no se llevó a cabo hasta que Noé hizo el arca y salieron del arca y fueron creadas las naciones, y Dios trató con ellas. Y dice, yo quiero leer en Deuteronomio, fíjate lo que dice en Deuteronomio, capítulo, creo que es el 32, ahorita te digo el texto, porque no me acuerdo de la referencia de memoria. Estoy en el libro equivocado, espérame, no estaba en Deuteronomio.
el Deuteronomio en el capítulo 32, cuando habla acerca de Israel, fíjate lo que dice en el versículo, dame un segundo porque acá santo Señor, ¿qué fue? ¡Ey! ¿Qué fue? Nos apagan las luces. Para ver si están atentos. Para ver si me están poniendo atención. ¿Por qué me apaga la luz? Fíjate lo que dice. Estoy quizás leyendo el texto equivocado. Espérame. Cuando Dios proclama sus bendiciones sobre Israel, Dios comienza a hablar sobre cada una de las tribus del pueblo de Israel, pero entre esas bendiciones que Él da a las tribus, Él dice la siguiente palabra, y esta es una palabra que a mí cuando yo la leí me impactó, y yo quiero que la leamos. Fíjate lo que dice el versículo, dice, escuchen, oh cielos, versículo 1, en Deuteronomio 32, oye, oh tierra, las palabras que digo, que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío y que mis palabras caigan como lluvia, sobre pastos suaves como llovizna delicada entre las plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso es nuestro Dios, Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con Él. Cuando actúan con tanta perversión, ¿son realmente sus hijos? Dice, son una generación engañosa y torcida. ¿Es así como le pagas al Señor? Pueblo necio y sin entendimiento, ¿no es Él tu Padre? Fíjate, está hablando de Israel, quien te creó. ¿Acaso no te formó y te estableció? Está hablando de Israel, y a Israel la llama una nación hija. Dios es el Padre de Israel. Y luego dice, fíjate lo que dice, recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu padre, él te informará, averigua con los ancianos y ellos te contarán. Cuando el Altísimo asignó, ponga atención a este versículo, dice, esta es mi nación, estos son mis hijos. Pero cuando habla de las demás naciones, dice lo siguiente, fíjate lo que dice, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones. ¿Quién es el creador de las naciones? ¿Quién determinó que se formaran las naciones? Quiero que me disculpes por el ruido que está haciendo uno de mis vecinos con su vehículo. Ya se va, ya se fue. ¿Quién es el que formó las naciones? Aquí dice perfectamente, dice, cuando Dios, escucha, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Me gusta cómo dice esta versión, porque esta es la traducción correcta. La otra versión dice según el número de los hijos de Israel. No es según el número de los hijos de Israel, es según su corte celestial. En su corte celestial, ¿cuál es su corte celestial? Donde están los seres celestiales, donde están los ángeles, donde están los querubines, los serafines. Y ahí en su corte celestial, en el libro de Apocalipsis dice que hay 24 ancianos sentados alrededor de su trono. Ahora, yo no me voy a meter en tratar de interpretar quiénes son los 24 ancianos, pero sí te puedo decir que en el cielo hay una corte celestial de seres espirituales. Y en tiempos pasados, Dios determinó que cada uno de los miembros de esta corte celestial fuesen asignados como gobernantes de las naciones. Esto viene en Efesios capítulo 6 también. Ahora, estos espíritus que fueron determinados por Dios para gobernar las naciones, cayeron. No todos, pero algunos cayeron. Estos espíritus, estos gobernadores se volvieron en gobernadores de las tinieblas.
estos ángeles, que realmente no son ángeles, son seres celestiales, porque un ángel es un oficio. Estos seres celestiales que estaban en la corte de Dios y que Dios dividió a las naciones y a cada uno de ellos le dio una nación. Mi hermano, yo nunca había oído eso, porque nunca habías oído a alguien que estudiara estas cosas. Yo te recomiendo que te consigas los libros del hermano Michael Heiser. Michael Heiser enseña sobre estas cosas. Hay un libro de él que se llama The Unseen Realm, El Reino Invisible, léelo. Yo lo leí, está buenísimo. Sobrenatural es otro libro. Son los dos libros que he leído de él. Hay otros que he ojeado nada más, no me he sentado todavía a leerlos todos. Pero el punto es, y esto está en las Escrituras, esto está en la Biblia, esto está aquí, no se enseña, yo sí lo voy a enseñar. A mí no me da miedo enseñar estas cosas. Dios tiene un plan para cada nación y por eso Dios ungió, escucha, al rey de Siria. Dios le dijo a Elías, ve a ungir al rey de Siria, pero el tremendo de Elías, yo creo que le quiso hacer al Jonás, y no se brincó y no ungió, escucha esto, no ungió al rey Hazael, no lo ungió, se brincó. Y luego tenía que ungir a Jehú y no lo ungió. Esta es una de esas profecías, porque algunos el día de hoy niegan que haya profecía, pero esta es una profecía que Dios le dijo a Elías que tenía que cumplir y Elías no la cumplió por completo. A veces gente me dice, no, es que si fuera un verdadero profeta se cumpliría toda la palabra. Pues sí, pero las palabras de Dios traen condiciones y si tú no cumples las condiciones, hay palabras de Dios que no se cumplen si no cumplen las condiciones. Esa es una realidad en la Escritura y es una realidad con la profecía. Si alguien te dio una palabra y te dio una instrucción a seguir y tú no sigues la instrucción, esa palabra no se va a cumplir en tu vida. Hay que poner atención cuando nos dan una palabra profética. Por supuesto debe estar de acuerdo con este libro. Tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de esa palabra que se le dio a Naamán el sirio. Dios le dio una palabra a Naamán y hoy Dios nos da una palabra a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? Y cuando Dios formó las naciones, ¿ok? Dios tiene las naciones, tiene un plan para las naciones. Ahora, el día de hoy, ya Israel no es la nación hija de Dios. Lamentablemente no lo es. Están en apostasía. Un día en el futuro, creemos que se va a cumplir aquella palabra que viene en Romanos, capítulos 9, 10 y 11. Y esa palabra que dice en esos capítulos 9, 10 y 11, habla acerca de la elección de Israel. Creemos que esa palabra se va a cumplir, que van a ser reinjertados. Y creemos esa palabra que todo el pueblo de Israel será salvo, que ellos van a darse cuenta que están mal como nación. Y se van a arrepentir y van a reconocer que Jesucristo es el Mesías. Al día de hoy, solo algunos en esa nación creen que Jesús es el Mesías. La nación no es una nación que esté sirviendo al Señor. Y el día de hoy hay muy pocas naciones, como naciones en el mundo, que puedas decir, esta nación, toda la nación está como país fundamentada en Cristo y sirviendo al Señor. Sin embargo, Dios sigue siendo, el Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Rey de las naciones. Y a nosotros se nos hace ahora la promesa, y eso es lo que le cae mal a estos gobernadores de las tinieblas, a estos espíritus que un día Dios a ellos los puso por gobernadores de las naciones, pero estos espíritus cayeron. Eso está en Génesis capítulo 6, habla de esa caída. No solamente ahí, dice que aún después volvió a ocurrir, varias ocasiones ocurrió esto. Esto era tan común que el libro de Judas cita al libro, que no es inspirado el libro, pero yo creo que al menos lo que fue seleccionado, la tradición que fue seleccionada por Judas, yo creo que eso es revelación de Dios. Yo no creo que el libro de Enoch sea inspirado, pero sí creo que lo que Judas, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en su epístola, que está poco ahí antes de Apocalipsis, yo creo que eso sí está inspirado por Dios. Judas habla acerca de Sodoma y Gomorra, y dice que habla del por qué fue el pecado que causó que Sodoma y Gomorra fuera destruida. Y dice que ellos amaron carne extraña. Y muchos sí creen que está hablando del... no voy a decir la palabra, pero que está hablando de las personas que prefieren tener relaciones con los de su mismo sexo. No está hablando de eso. Está hablando, cuando dice que ellos prefirieron carne extraña, estos tipos tenían rituales que hoy los consideraríamos satánicos. En Sodoma y Gomorra tenían rituales donde estos seres espirituales se manifestaban. Esto en la Biblia, se manifestaban y tenían orgías con ellos. Y eso está en la Escritura. Y esto ha sido arrancado de lo sobrenatural de la Biblia. Estas cosas fueron reales, no son leyendas, ocurrieron realmente. Vas a escuchar a muy pocos hablando de estas cosas, pero está en la Biblia, está en la palabra de Dios, está en Judas. Y cuando esto ocurre, por eso cuando llegan los dos ángeles con Lot, para sacar a Lot,
se juntan todos en la plaza, que ellos dicen, nosotros vamos a quedar en la plaza, y Lot dice, no se quedan en la plaza. No era una cuestión en sí, aunque sí está relacionado, pero no era una cuestión en sí de homosexualidad. Era una cuestión que tenía que ver con la gente de esta ciudad queriendo tener relaciones con estos seres espirituales que tenían la capacidad y el poder de tomar forma humana, y creían que estos dos que habían llegado eran esos mismos encuentros que ellos habían tenido con estos seres espirituales rebeldes en contra de Dios, que Dios los había puesto para gobernar a las naciones. La corte celestial. Esto viene también, libro de Job, es parte de lo que hemos estado enseñando. Vamos a la cuarta parte y en 3 semanas vamos a ir a la quinta parte del libro de Job. Esto es parte de eso. No estamos enseñando ahorita el libro de Job, pero es parte de eso. Si no has escuchado estas cosas que hemos hablado acerca de estos seres espirituales, ve al libro de Job, parte 1, parte 2, parte 4, las enseñanzas que hemos estado dando y que están aquí. Están en mi muro y están en mi YouTube. Puedes buscar a Artur Perales ahí en YouTube y vea, ahí están 4 enseñanzas sobre el libro de Job. Vamos para la quinta ya. Ahí es donde hablo a más a detalle sobre esto. Pero el punto es que Dios estableció las naciones y Dios les puso gobernantes espirituales a las naciones. Y en la historia antigua, en las leyendas, usted puede leer de eso en las leyendas de los pueblos de los sumerios, de los mesopotámicos. Usted puede leer y puede ver cómo había un gobernante. Y a mí me impresionó cuando yo vi la película hace años, que vi la película 300 y que salió, que eso está equivocado históricamente. Pero cuando vi que pusieron al rey, creo que fue el rey Jerjes, y salió como un gigante, dije, eso está en la Biblia. Estos pueblos gigantes que la Biblia habla de ellos. No podemos negar, estas cosas están en la Escritura. Yo sé que hay una mente saducea, antisobrenatural, que no acepta las cosas sobrenaturales de la Biblia, pero están ahí. Bueno, ¿por qué estoy diciéndote esto? Porque Dios tiene en sus manos a todas las naciones. Este tipo de cuestiones no las estamos viendo ahorita suceder. ¿Por qué? Solamente porque Cristo fue a la cruz y con su sangre derramada Él vino y aplastó y quebrantó el poder de todos estos principados y potestades, y ya no pueden hacer esto. Ellos ya no pueden salir a engañar a las naciones de esta manera. Sí, se les va a ser permitido hacerlo de cierta manera después, pero ellos ya no pueden andar haciendo estas cosas. La sangre de Cristo, cuando fue derramada, Cristo vino a romper con toda esta cuestión. De esto habla el libro de Daniel. Escucha, al día de hoy el reino de Dios ya está establecido en la tierra. Cristo lo vino a establecer, ya está. Tú y yo decimos, no, es que estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra. No, Cristo ya lo estableció. Estamos anunciando que el reino de Dios ya está establecido en la tierra. Reino de Dios ya está establecido aquí en la tierra. No se va a establecer, ya está establecido en la tierra. Ya estamos en el reino de Dios. Pero el reino de Dios está establecido en la tierra como una colonia o embajada del cielo. La iglesia, la asamblea legislativa de Dios, es la extensión del reino de Dios del cielo en la tierra. La iglesia, esa palabra iglesia significa asamblea legislativa, que era lo que determinaron los griegos cuando ellos comenzaron con su democracia y con su república. Los griegos, en las ciudades-estado que ellos tenían en Atenas, ellos tenían una iglesia. La iglesia eran esa asamblea, lo que hoy sería los diputados, por decir al término moderno, si me permite usar un anacronismo. Ellos tenían esta asamblea que se reunía con el rey y determinaban las cuestiones de Estado. Esto está permeado en todo el Nuevo Testamento, porque la influencia griega sobre la recopilación de los textos del Antiguo Testamento después de la construcción del segundo templo fue inmensa, y también debido al exilio. La iglesia, usted y yo, los creyentes, somos la asamblea legislativa de Dios en la tierra. Somos la extensión del reino de Dios que ya está en la tierra. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sentados sobre todos esos principados y potestades que Dios determinó que iban a reinar las naciones. Usted y yo estamos en autoridad, sentados juntamente con Cristo. Ahora, escucha esto. Y si usted no entiende lo que estoy diciendo ahorita y no lo puede sobrellevar, lo hará después. Esto le va a servir. Ahorita que nosotros somos la iglesia, Dios nos está llamando a ir por estos tipos como los Naamanes. Hay gente allá afuera que no ha recibido a Jesucristo, pero que Dios tiene un plan para ellos. Y usted y yo necesitamos ir por ellos, necesitamos ir por esta gente que están en lugares de autoridad
para influenciarlos, para que hagan lo que la iglesia les diga. No, para que ellos reciban a Cristo. Vamos a llevarles el evangelio para que ellos reciban a Cristo. La mejor batalla espiritual no es subirte al cerro a estar peleando con demonios. La mejor batalla, eso no es batalla espiritual. La mejor batalla espiritual es llevar el evangelio y que aquellos que no han recibido a Cristo lo reciban. Y cuando es un gobernante el que recibe a Cristo y Cristo toma el señorío de su vida, ten por seguro que ese gobernante va a hacer la voluntad del reino de Dios en la tierra. Entonces, hemos sido llamados a llevar el evangelio a todo mundo. Hemos sido llamados a ser como Eliseo. Elías no fue con Hazael. Elías no fue con Jehú. Eso lo hizo Eliseo. Cuando Dios le había dicho a Elías, tú lo vas a hacer. Y Elías no lo hizo. Después vino el tiempo que Dios se llevó a Elías. Pero Eliseo sí lo hizo. Y quiero que vayas conmigo a Segundo de Reyes. Entonces dijimos, Dios tiene un plan y un propósito para las naciones. Dios determinó las naciones. Dios puso gobernantes, se rebelaron. Y hasta el día de hoy las naciones se han rebelado en contra de Dios y de su ungido. Antes de ir a Segundo de Reyes, vaya conmigo a Salmos. Salmo capítulo 2 nos habla de eso. Salmo 2 nos habla de la condición de las naciones el día de hoy. Salmo 2 dice lo siguiente. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y en contra de su ungido. Hasta el día de hoy, las naciones están conspirando contra Dios y su ungido. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos con todas estas políticas que están sacando las naciones. Y que me disculpa, pero tengo que hablar de ello. Todas estas políticas abortistas, LG, quién sé qué, todas estas nuevas políticas es el reflejo del antagonismo de las naciones contra Dios. En algunos lugares se prohíbe, como en China, que se prohíbe que los cristianos se congreguen. Aquí en México hay lugares donde la ley de usos y costumbres no permite que los cristianos se puedan congregar a adorar a Dios. Las naciones se oponen al ungido y al reino de Dios. Pero fíjate lo que dice el Salmo. Dice, los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan. Liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro, las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Decimos, Dios no está enojado con el pecador. No, Dios no está enojado ni airado con el pecador, porque Cristo pagó el precio por el pecado y los pecados han sido lavados. Dios no está enojado con el pecador. Pero Dios está airado con las naciones que rechazan a Cristo. El día de hoy, por la gracia y misericordia maravillosa de Dios, Dios no está airado con las naciones. Pero viene el día, escucha esto, viene el día en que Dios va a decir, hasta aquí. Y viene, eso está en el libro de Daniel, la piedra no cortada con mano. Cuando Daniel vio aquella estatua, aquella visión de la estatua, creo que es Daniel capítulo 4, ve la visión de la estatua y dice que vio la estatua la cabeza de oro, el pecho, los brazos de plata, después el torso, las piernas de las piernas para abajo de bronce, y luego llega una parte de la pierna donde es hierro, y hierro mezclado con barro. Estamos en esa parte de la estatua, hierro mezclado con barro, la era de las naciones con alianzas de barro. Barro representa alianzas humanas. Alrededor del mundo estamos en la estatua que vio Daniel. Estamos al final de la estatua. Estamos al final de los tiempos. Estamos en el momento. Estoy pegándole a los preteristas. Preterismo es una falsa doctrina.
ellos dicen que ya todo se ha cumplido, que ya estamos en nuevos cielos y nueva tierra, pero yo aún veo las naciones allá afuera. No estamos en nuevos cielos y nueva tierra. Estamos en el periodo de las naciones, pero el día viene que Dios viene a separar a las naciones que se rindieron a Él, las naciones, dice, eso está en Mateo capítulo 24, las naciones que fueron corderos de las naciones que fueron cabritos. Y viene a decir, estas naciones sí me sirvieron y estas no, y viene a hacer esa separación. Y viene a romper con el sistema de naciones para establecer su reinado, un reinado que está ya establecido espiritualmente en la tierra, pero que viene su manifestación física y material, donde el rey gobernará entre nosotros y lo veremos cara a cara. El día que Jesucristo regrese y deshaga las naciones, lo veremos cara a cara. Ahora, volvamos ahora sí. Vaya conmigo a Segundo de Reyes. Dios tiene un plan para las naciones. Dios tiene un plan para los gobernantes. Uy, se me perdió el pasaje. En el versículo, estamos en Segundo de Reyes 5, versículo 2 dice, en ese tiempo, volvemos a la historia de Naamán. Naamán, un general sirio que tenía lepra. Dice, en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió el viaje, dice, y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Fíjate, aquí estamos viendo 2 metodologías. La del reino de Dios, el rey te da a través de su profeta o a través de la palabra una instrucción. En el nuevo pacto tenemos instrucciones. Tenemos mandamientos. Nuevo pacto hay mandamientos. Pero los mandamientos no los hacemos para querer ganarnos el favor de Dios. Los mandamientos del nuevo pacto. Los mandamientos del nuevo pacto se vuelven el fruto de nuestra vida porque amamos a Dios. Pero cuando usted camina en la obediencia por la gracia y por la fe, no porque usted tiene que hacer algo para ganarse algo, pero cuando usted lo hace en respuesta al amor de Dios, estos tienen resultados sobre su vida. Usted camina en los principios del reino de Dios y esos principios del reino de Dios ofrecen resultados divinos. Cuando usted pone por obra la palabra, como dijo Santiago, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, usted pone por obra una palabra divina, usted recibe un resultado divino. Tenemos a Naamán que nos ejemplifica la persona que hace lo que Dios dice
y recibe la bendición por ello, y la compara con la persona que hace lo que a él le parece que es mejor, de acuerdo a lo que según cree que Dios dice, es decir, el que tiene su propia religiosidad y sus propias reglas y su propio legalismo. Dios le dijo, vete al río Jordán, vete a las aguas del río Jordán. Las aguas del río Jordán, ¿qué representan las aguas del río Jordán? Acuérdate, las aguas del río Jordán representan para el nuevo pacto el bautismo. Representan cuando Israel salió de Egipto y pasó el mar. Cuando llegaron al territorio de Canaán, el río Jordán también se partió y atravesaron el río Jordán y entraron y conquistaron. Río Jordán representa esas aguas que se partieron y que por las cuales el pueblo de Israel entró, y representan esas aguas que nos recibieron como señal de que nosotros fuimos sepultados y nos identificamos juntamente con Cristo. Lo que Naamán iba a hacer en el río Jordán era identificarse con Cristo, el sanador. Cristo es el sanador. Escucha. Y cuando le dice, vete al río Jordán, le está diciendo, es un tipo de la obra de Cristo en la cruz, de identificarte con esa obra. Cuando tú crees en sanidad, para recibir la sanidad es necesario identificarnos con la obra de Cristo. Cuando Cristo dijo que Él iba a ser levantado en el madero como la serpiente fue levantada en el desierto. ¿Y qué pasaba con la serpiente que fue levantada en el desierto? Cuando salieron Israel desobedeció la ley, y por desobedecer la ley vino un castigo, un juicio. Salieron serpientes, picaron al pueblo y se estaban muriendo. Y Dios le dio una palabra a Moisés, le dijo, levanta una serpiente y el que mire la serpiente será sano. Eso es simbólico de la obra de Cristo en la cruz. En la cruz se quedó el veneno de la serpiente. En la cruz se quedó el pecado. En la cruz se quedó la enfermedad. Y cuando se le dice a Naamán, tienes que ir y meterte y sumergirte 7 veces al río Jordán, lo que le está diciendo, simbología, tipología del viejo pacto para revelar el nuevo. La sombra del nuevo es, necesitas agarrarte de Cristo. Esto es simbólico de venir a Cristo. ¿Qué pasa? Vamos, nos dice, hermano, venga a ministrar al hermano que está enfermo. Y me da mucha tristeza tener que contar este testimonio así, porque no es lo que yo quiero ni deseo para ningún enfermo. Pero ¿cuántas veces me han invitado a orar por enfermos y les digo, esto es lo que tienes que hacer? ¿Y sabes qué es lo que hace el enfermo? Le vale. No todos. Hay muchos que sí me hacen caso. He ido por enfermos que le he dicho, esto es lo que así es como Dios, tú vas a recibir la sanidad, les he dicho. Y con una certeza tremenda. Quiero que por favor escuches esta palabra sobre sanidad. Y les mando seminarios, les mando libros. ¿Por qué? Porque soy maestro. Porque ese es mi llamado, enseñar la palabra. Le digo, quiero que escuches esta palabra. Y después de que termines de escuchar la palabra, quiero que me llames y voy a orar por ti. O yo te voy a llamar y voy a orar por ti. Te doy 3 días para que escuches estos mensajes. Le hablo a los 3 días. ¿Ya lo escuchaste? Ay, pastor, pues no he tenido tiempo. Y yo le digo, oye hermano, estás postrado en cama. No puedes decirle a tu esposo, a tu esposa, si esposo si es mujer, esposa si es hombre. No puedes decirle hermano, hermana, a tu papá, a tu mamá, a alguien que venga y te ponga el audio en el celular. No tienes ni que leer, solo escuchar. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Esa es una instrucción del nuevo pacto. Fe es por el oír la palabra de Cristo. Fe es por el oír la palabra, la revelación de quién es Jesucristo. Eso es escucha. Y yo lo que quiero es que escuches la palabra para que fe surja en tu corazón y la podamos usar para que puedas recibir tu sanidad. Porque voy y oro y les impongo manos y le digo, hermano, déjame orar por ti. ¿Cómo te sientes, hermano? No, pues mal. Si Dios quiere. Hermano, ¿crees que si impongo mis manos sobre ti, Dios vas a recibir la sanidad? Dios ya te sanó en la cruz, le digo. Cristo ya pagó pero no te va a sanar, ya te sanó. ¿Crees que si impongo mis manos sobre ti, de acuerdo a la palabra que dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán? ¿Crees esa palabra? No, hermano, pues si Dios quiere. No hay certeza de fe. La certeza de fe viene cuando tienes la revelación que Dios quiere. Como aquel paralítico le dijo a Jesús, Señor, si quieres puede. Perdón, paralítico no, era un leproso. Le dijo a Jesús, si quieres. El leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, sí quiero. Y cuando el leproso tuvo la certeza de que Jesús quería, fue limpio.
La fe es la certeza de lo que espera. Y les doy la instrucción. Pero no reciben. ¿Por qué no reciben? El calvinista te va a decir, no, es que Dios es soberano y Dios no lo quería sanar. Es una salida fácil. Yo no digo esto para condenar a nadie. Yo no. Yo no te voy a decir, por tu pecado te quedaste enfermo. Eso es falso, es mentira, porque Cristo llevó los pecados. La sanidad no es por obras, es por gracia. Nada que tú hagas te hace ganar la sanidad. La sanidad la ganó Cristo. Jamás vas a oír de mí decirte semejante cosa. Sin embargo, el no tener la certeza de que es la voluntad de Dios que tú la recibas, de que Cristo la pagó, de que es por gracia, no tener esa certeza de la expiación, no tener la certeza que es la voluntad de Dios, eso sí es un obstáculo para recibir. Y es el obstáculo más grande, aparte de la incredulidad, es la conciencia de pecado, no el pecado. Porque el pecado no es impedimento, porque tú vienes a Cristo, recibe perdón de pecado, recibe sanidad. Es lo que dice Santiago también. La conciencia de pecado es cuando tú piensas que por tus pecados no mereces recibir la sanidad. Lo cual es una verdad, porque por nuestros pecados no merecemos nada de Dios, pero ya no venimos por nuestros pecados, venimos identificándonos con la obra de Cristo. Como Naamán, que se le dio una palabra y le dijo, sumérgete en el río. Ahora se nos da una palabra. Identifícate con la obra de Cristo. Yo le digo a los hermanos, ¿escuchaste? No, hermano, no me dio tiempo. Digo, hermano, estás acostado aquí todo el día en la cama. ¿Qué estuviste haciendo? No, es que tengo mucho dolor y no puedes ponerla mientras te duele. ¿Qué importa que te duela? Tú escúchalo. Escucha la palabra. Deja que esa palabra te dé una conciencia de las realidades de la redención, de las realidades del reino de Dios, de las realidades de lo que Cristo pagó en la cruz. Cuando tú tienes la certeza, ay hermano, pero ¿y si no se sana? Eso no es responsabilidad mía. Mi responsabilidad es decirle lo que le dice la palabra, que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Hace días yo escuchaba un tipo que decía que eso era sanidad espiritual. El problema es que cuando Jesús anduvo sanando a los enfermos, dice que y está hablando de sanidad física, que anduvo por las aldeas imponiendo manos a los enfermos y sanándolos, y otros tocando su manto y siendo sanados. Dice que él hizo estas cosas para que se cumpliera lo que dice el libro de Isaías, que él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces el mismo Nuevo Testamento interpreta eso como sanidad física. Hoy en la mañana, y no he subido la fotografía, saqué una foto, no la he subido, se me olvidó, saqué una foto, nos dieron comunión estilo pandemia. Como que estilo pandemia, sí, porque ya ves que tiene que ser ahora sin que toquen los elementos, ¿no? Entonces nos dieron un paquetito cerrado, una persona que se lavó las manos con el alcohol, ¿no? Nos dieron un paquetito cerrado. Ese paquetito ya era el vasito sellado, y arriba, en la parte de arriba del vasito venía la oblea de pan. Entonces tú lo abrías, así como cuando abres un paquetito nuevo de la tienda, sacabas la oblea, partías la oblea, cuando dice el cuerpo de Cristo es partido, y la recibías. Así tomamos la comunión en la mañana, la Santa Cena. Entonces, cuando yo estaba tomando la comunión, dije, te doy gracias, Señor, porque podemos tomar esta comunión sabiendo el memorial de la comunión, el memorial de la Santa Cena de la comunión, el sacramento, porque es un sacramento, lo tomamos creyendo que Cristo llevó nuestras enfermedades y que Cristo se hizo pecado por nosotros. Cuando comemos el pan, estamos diciendo gracias, Jesús, porque mis enfermedades las llevaste tú. Cuando bebemos de la copa, estamos diciendo gracias, Jesús, mis pecados los perdonaste tú. Como lo que se le dijo a Naamán, métase en el río. Lamentablemente se enseña la Santa Cena con condenación. La Santa Cena no es para probar a ver si eres un verdadero cristiano, si pecaste o si no pecaste. Para eso no es la Santa Cena, no. La Santa Cena, cuando tú vienes a la Santa Cena, tú vienes agradeciendo. El discernimiento del cuerpo de Cristo en la Santa Cena es el agradecimiento que tus pecados han sido perdonados y el agradecimiento que tus enfermedades las llevó en la cruz. Que la obra de la redención está terminada y está completa. Cuando tú vienes con esa convicción, vienes a recibir también. Entonces, por eso Pablo decía, muchos no disciernen el cuerpo de Cristo y están enfermos. No era que venía el juicio de Dios sobre ellos, eso es una mentira. No, lo que pasaba es que no eran conscientes que al recibir los elementos podían recibir sanidad y perdón de pecados. Eso es lo tremendo de la Santa Cena. Cuando tú vienes a hacer la comunión, tú estás diciendo, yo recibo perdón de pecados y yo recibo sanidad. Smith Wigglesworth, pentecostal de pentecostales, para aquellos pentecostales que me están viendo,
Uno de los más grandes predicadores pentecostales de la historia, Smith Wigglesworth, un plomero inglés. Él hacía la Santa Cena todos los días en su casa. Y todos los días la tomaba creyendo, y eso es una realidad. Por las llagas de Cristo fui sanado, por eso como este pan. Por la sangre de Cristo fui perdonado de mis pecados y ahora he sido lavado y regenerado, y por eso ahora bebo este vino. Yo te recomiendo, hay gente que dice, ¿a poco se puede celebrar la Santa Cena en tu casa? La Biblia no dice dónde. La Biblia no dice que el pastor de la iglesia tiene que oficiarla. Yo creo en esa Santa Cena abierta, que el sacerdote de la casa, el líder de tu casa, el que está encargado de tu casa, la tiene que oficiar. Y la puedes hacer en tu casa con tu familia. No solamente en la iglesia, porque en tu casa, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, eso también es iglesia. Yo no soy de esa eclesiología alta, que la iglesia es solo la institución que está ahí en un edificio. No. Iglesia es cada familia, es iglesia también. La iglesia es cada 2 o 3 reunidos en su nombre, y me van a perdonar. Yo estaba escuchando a alguien que decía, es que eso es ir en contra de la institución. No. La iglesia es orgánica. Para mí es iglesia donde hay 2 o 3 reuniones en su nombre. Tú en tu casa, yo aquí en mi casa le he dicho, y necesitamos hacerlo. Y a lo mejor aquí en una transmisión lo vamos a hacer. Vamos a comprar y vamos a tener los elementos y vamos a hacerlo. Y usted vaya y lo hacemos, y les voy a decir, el próximo domingo lo vamos a hacer ahí en su casa. Usted tenga los elementos y lo vamos a hacer. Y transmitimos, y mientras transmitimos y lo hacemos aquí, lo hace usted en su casa también. Para que reciba sanidad. Dios nos ha dejado formas de recibir sanidad. Imposición de manos. La Santa Cena. Cuando la Santa Cena dice, hay enfermos porque no disciernen el cuerpo, no está diciéndolo para condenar y decir, te vas a enfermar si la tomas mal porque hay pecado en tu vida. No está diciendo, eso es mentira, es una mentira religiosa, legalista. Eso no es verdadero, es falso. Lo que es verdadero es, cuando tú vienes y recibes la Santa Cena, cree que Dios te ha sanado, cree que Dios te ha perdonado, cree que tienes comunión con el cuerpo de Cristo, y ahí está la sanidad. Es como mirar la serpiente en el desierto. Estás mirando a Cristo, estás identificándote con la obra de Cristo en la cruz, y recibes la sanidad en ese momento. Puedes recibir la sanidad por la Santa Cena, puedes recibir la sanidad también a través de la imposición de manos, puedes recibir la sanidad hablando la palabra. Hay muchas formas que vienen en la Biblia de cómo recibir sanidad. Hay muchas maneras en la Biblia descritas de cómo recibir sanidad. Todos tenemos una favorita. Mis 2 favoritas son imponer manos y enviar la palabra. Pero también hay gente que me dice, hermano, venga y use aceite. No es de mis favoritas. Pero si alguien me dice, únjame con aceite, yo lo unjo con aceite, porque es una palabra que está en Santiago. Dice que si hay algún enfermo entre vosotros, vaya con los ancianos de la iglesia, únjalo con aceite. Eso está en Santiago. Hay gente que dice que porque el aceite era medicina y empieza a hacer malabares. No, yo no voy a hacer malabares. No está hablando de que el aceite era medicinal. No es cierto, es mentira. No, únjalo con aceite. Está diciendo que tú creas que Dios lo sana, pero que el Espíritu Santo está usando un símbolo, un punto de contacto para que la persona ejerza fe y pueda recibir la sanidad. Y también dice, y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados. Puede recibir también perdón de pecados en ese momento. Bendiciones a todos los hermanos que van llegando. Un saludo, tengo mucha gente comentándome. Saludos a Yorcelín, bueno, ya lo habíamos saludado. También está por ahí Isa Landeros. Bendiciones a ti y a tu esposo, a tu familia. Saludos al hermano Daniel Betancourt. Saludos a todos los hermanos que llegaron. A los que no puedo ver, porque hay muchos que no puedo ver, que solo veo las caritas ahí chiquititas y no alcanzo a ver quiénes son. Gracias a los hermanos que están conectados. Sean muy bendecidos. Vamos a seguir leyendo. Segundo de Reyes otra vez. Dice que Naamán, pues le dio coraje la instrucción que le fue dada. Vamos a leer en el versículo 11. Dice que Naamán se enojó mucho, se fue muy ofendido. Dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán se dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? La gracia de Dios es fácil. Tremendo. Lo que le está diciendo Eliseo, fíjate lo que está diciendo, era muy sencillo. Mira, ahí está el río Jordán, ahí está 3 cuadras, métete ahí.
río lodoso, fúchila, río judío, ¿para qué quiero estar mejor? En Siria hay mejores ríos. La religiosidad legalista quiere hacer las cosas difíciles. Pero la palabra del profeta era bien fácil. Mira, ahí está el río, métete. 7 veces te sumerges y recibes la sanidad. Hombre, ¿cómo crees? Por eso los soldados le dicen, oye, espérate, Naamán. O sea, si te hubiera dicho que tenías que irte de manos a Jerusalén, no lo hubieras intentado. Si te hubiera dicho que te tenías que subir a 3 montañas, no lo hubieras hecho. Si te hubiera dicho que le tenías que dar tanto de oro, no se lo hubieras dado. Pero no hizo eso. Dice que le pidió algo muy sencillo. Sumérgete, ahí está el río, sumérgete 7 veces, ahí está cerquita el río, sumérgete 7 veces. Entonces, que trataron de reconvenirlo. Dice, así que en verdad debería de obedecerlo, le dijeron sus soldados. Dice, cuando sencillamente le dice, ve y lávate, te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa, cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Eliseo ya no le impuso ningún mandamiento, pero fíjate, esto a mí me llama la atención tremendamente, que Naamán cumplió, recibió y regresó bien sorprendido. Y yo quiero decirte esto, me han tocado los 2 tipos de hermanos, el que le doy la instrucción, esto tienes que hacer. ¿Y por qué se la doy? Porque lo veo en la palabra. No le estoy diciendo algo que a mí se me ocurre. Yo veo en la palabra que dice, yo necesito que la persona, Dios no tiene necesidades, escucha. Nosotros sí. Y yo necesito, para que la persona pueda recibir, que crea. Pero la persona está diciendo, no, es que ya me voy a morir. No, ves que a lo mejor no es la voluntad de Dios que me sane. Yo no puedo ponerme de acuerdo con él. Si él dice, pues si es la voluntad de Dios, sáname. Pues eso no es fe, eso es estás apostando. No, hermano, pero es que la Biblia dice que hay que orar si es la voluntad de Dios. Solo hay un caso en toda la Biblia, donde viene así en Santiago, cuando dice, no digas que vas a ir a tal lugar, porque decir eso procede de mal. Mejor di, si es la voluntad de Dios. Está hablando acerca de viajar, de hacer negocios, no está hablando de la sanidad. No hay un solo caso de oración por sanidad en toda la Biblia que la oración sea, si es tu voluntad, salvo el leproso. Y cuando oró y dijo, Señor, si quieres, límpiame, Jesús le dijo, sí quiero. Amén. Sé limpio. Amén. Gloria a Dios. Tengo acá gente diciendo amén. Sí quiero. Yo necesito, cuando alguien me dice, hermano, ore por sanidad, yo necesito, ¿crees que es la voluntad de Dios? No, pues quién sabe. Así no funciona. No, pues no oro por ti, porque pues quién sabe. Y luego vas a decir, oré por ti y no recibiste. Y van a decir, no, esos locos pentecostales hacen la nueva era, como dice cierto falso maestro por ahí, que ya lo estoy empezando a considerar falso porque es bien mentiroso. Que dice, no, pues es que enseña nueva era, porque enseña que por la imposición de manos se recibe la sanidad. Eso está en la Biblia. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Jesús impuso manos sobre los enfermos. Solo estoy imitando a Jesús. Entonces, cuando alguien me dice que no sabe, ¿qué hago? Ok, ¿sabes qué? Mira, escucha estas predicaciones, escucha estos mensajes, estudia el tema de la sanidad en la Biblia. ¿Cuál es yo le reto a todo aquel que estudie sanidad en la Biblia, estudia sanidad en los evangelios, estudia sanidad. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús para sanar a los enfermos? ¿Qué hizo la gente para recibir sanidad de Jesús? ¿Qué hicieron los apóstoles para sanar a los enfermos? ¿Qué hizo la gente que vinieron a los apóstoles para recibir sanidad? Estudia lo que dice la palabra sobre ese tema. Y cuando tú estudias y tu fe llega al punto de decir, estoy convencido
que Dios quiere que sea sano. Estoy convencido, no solamente que Dios quiere que sea sano, sino que Cristo llevó mis enfermedades en la cruz. Por lo tanto, estoy convencido que ya soy sano. Ya estamos de acuerdo. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa en la tierra, que pidáis a mi Padre Celestial, que está en los cielos, yo lo haré. Jesús dijo eso. Ya estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Ya puedo orar por ti. Ya estamos de acuerdo que tú quieres que Dios te quiere sano. Ya estamos de acuerdo que entonces de acuerdo puedo orar. Porque si no estamos de acuerdo no puedo orar. Ay, hermano, eso es bien difícil, es bien duro. Pues sí, pero es más fácil a ir a imponerle manos sobre alguien que no cree. ¿Y qué va a pasar? Que dice Marcos capítulo 6, y vaya y léalo ahí, que Jesucristo fue a Nazaret y dice que no pudo hacer ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, no pudo, ¿qué puedes esperar de mí? De cualquier hombre mortal que estamos aquí por la gracia de Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, Dios en la carne, no pudo hacer un milagro por la incredulidad de Dios. Ay, hermano, usted está limitando a Dios. No, yo no estoy limitando a Dios. Dios es todopoderoso y Él es omnipotente y Él es omnisciente. Pero Él ha puesto reglas que Él no va a violar. Él en su soberanía y en su sabiduría ha puesto reglas que Él no las va a violar. Dios no puede mentir, Dios no puede fallar. Él no va a violar lo que Él ha declarado, que a través de la fe es como se reciben las promesas de Dios. Él no va a violar que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén, pero que es por la fe y teniendo el mismo espíritu de fe, creímos por lo cual hablamos, así es como se recibe. El justo por la fe vivirá. Él no va a violar la regla que Él estableció. Entonces, si el mismo Jesús no hizo milagros, el Hijo de Dios dio por la incredulidad de ellos, ¿qué puedo esperar? Yo no puedo ir. Si yo voy con alguien y estoy viendo que no cree, yo le digo, oye, porque he ido a orar por gente que está muriendo y en el momento que estoy orando, dice, hermano, yo creo, me dijo una hermana en el hospital, yo creo que soy sana, recibo eso que usted me está diciendo, y me dijo, y de aquí me voy a levantar y voy a ir a la iglesia donde están ustedes a dar el testimonio que Dios me ha sanado. Había chocado con un tráiler de frente y a lo mejor me está escuchando por ahí la hermana, chocó con un tráiler y tuvo estallamiento de vísceras y se estaba muriendo. Ese testimonio, ese milagro lo hemos contado. Fuimos a orar por ella en febrero. El 10 de mayo fue a la iglesia a dar testimonio y por ahí tengo el testimonio. No se oye muy bien porque había mucho eco en la iglesia, pero ahí tengo el testimonio de ella en audio. Fue a dar testimonio a la iglesia de cómo el milagro que Dios hizo por ella. Pero cuando fuimos por ella había una fe en ella, una certeza, yo soy sana. Y recibió ese milagro, recibió todavía un año después nos la encontramos en la tienda. Hermana, ¿cómo estás? Hermano, fíjate, hermano, Dios me regeneró todos los órganos, pero faltaba la vesícula. Y fui a hacerme unos estudios y resulta que ya me salió una vesícula nueva. Aleluya. Pero también me he encontrado con el hermano, que voy a orar por él. Hermano, déjame orar por ti. Pues, ay, hermano, pues si Dios quiere. Pero yo creo que ya me voy a morir. De acuerdo a tu fe te se ha hecho. Me da tristeza, no les quiero decir eso, no quiero ser grosero porque está la esposa y está lo familiar. Pues si Dios quiere, pero yo ya me quiero morir. De acuerdo a tu fe te se ha hecho. ¿Qué estás creyéndole a Dios? ¿Estás creyendo que ya te vas a morir? No te preocupes, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si para Cristo, ¿cómo dice? Si vivimos, para Cristo lo hacemos. Si morimos, por Él morimos. No hay problema. Hay victoria en morir, está bien. ¿Tú crees que te vas a morir? Pero muérete creyendo que Dios es la voluntad de Dios, de perdido. Pero yo te aseguro que la voluntad de Dios es que cumplas tu carrera. Y fui a orar, he ido a orar por personas una y otra vez, pero cuando voy, incredulidad. Traen al curandero, traen al brujo, traen al chamán, traen a Yo fui y 3 horas antes vino el sacerdote, y 3 horas antes, el sacerdote católico, y 3 horas antes estuvo un curandero, y 3 horas antes pasaron por esa casa 10 personas porque no está creyendo que Cristo es el sanador. Está buscando un hombre que lo cure. No, así no se recibe la sanidad. Ni yo, ni el curandero, ni el sacerdote podemos curar a nadie. Y llego, y me ha tocado llegar y que tienen ahí otra persona. Ahora, no tiene malo que tenga ahí otra persona, siempre y cuando esa persona le esté diciendo que es Cristo el sanador. No. Y no tiene nada malo tampoco que vaya a los doctores o que vaya a un naturista, tampoco tiene nada malo. Lleve al naturista si usted quiere, pero siga creyendo que Cristo es el sanador. Pero cuando ya trajiste a
ya probaste con el budista, y ya probaste con la vudú, y ya probaste con el santero, y ya probaste, y te trajiste al pastor, y después del pastor te brincaste al sacerdote, y luego tú no estás buscando a Dios por la sanidad. Tú te quieres sanar con el que pegue. O sea, tú quieres recibir la sanidad, pero no estás creyendo en Cristo el sanador. Tú nomás quieres la sanidad, y el que me la dé, a ese voy a servir. Y así no funciona. Eso es incredulidad, es una forma de incredulidad. Porque tú quieres hacer como Naamán. No, río Jordán mugroso, yo me voy a mis ríos. No, pues el pastor vino a orar por mí, pero no, tráeme a ver si pega el brujo, tráeme al brujo. No, vino el brujo, no, pues tráeme al sacerdote católico. No, pues el sacerdote católico, tráeme al naturista. No pegó, no, pues traigan a la que soba la panza. Tráeme a la bruja que me pase el huevo. A ver cuál pega. A tu manera, lo estás haciendo a ver cuál pega. Andas buscando el río tú, en lugar de meterte al río que dice esta palabra, que es Cristo, el sanador. Y eso es porque, esa es una de las causas que mucha gente no recibe sanidad. Y me da tristeza negarlo, no es la única causa, hay muchas otras causales. Hay causales que son misteriosas y no las puedo yo, ¿por qué? Pues no sé, no puedo decir, no me puedo meter porque yo no quiero juzgar, no quiero condenar, yo no sé, las cosas secretas son de Jehová. Pero sí te puedo decir que una persona que dice, no, pues ahí sí es la voluntad de Dios, así no funciona. Tienes que creer, tienes que tener la certeza que es la voluntad de Dios, que Cristo ya pagó el precio, que es por gracia, que no es por obras, que tú no puedes hacer nada para ganártelo, que ya es tuyo, que es un regalo, la sanidad es un regalo. Entonces te pones en posición de recibir. ¿Y qué si no recibe? No te preocupes, el morir es ganancia. Pero yo no te voy a predicar el morir es ganancia, yo te voy a predicar, yo quiero que tú recibas. Y me ha tocado la persona que está muriéndose en el hospital, que vas y oras y que dice, yo me voy a levantar y voy a salir, y viene y nos da el testimonio. Y me ha tocado la persona que voy y le digo, oye, ¿escuchaste el mensaje? No, hermano, no me dio tiempo. Hermano, estás todo el día en tu cama, ¿qué haces en tu cama? ¿Por qué no? Porque le mando y WhatsApp, sí le mando a la hermana que estaba bien enferma, le mando, hermana, ¿ya oíste? ¿Ya viste? No, hermano, ahí hace rato me dio bastante gusto que un hermano me dijo, hermano, hice lo que usted me dijo. Hicimos, cuando usted oró por mí, yo seguí su consejo y esa vez que oró por mí, yo recibí la respuesta, hice lo que usted me dijo y recibí respuesta y yo le estaba ministrando. Y me dio tanto gusto. ¿Sabes qué? Porque mía no es la gloria, es del Señor Jesucristo. La gloria es de Dios. Gloria a Dios. No me hiciste, mira, yo solamente soy un instrumento. No me haga caso a mí. Es la palabra de Dios. Hágale caso a esta palabra. Solamente soy un canal de bendición que te dice lo que dice la palabra. Hágale caso a la palabra. Y me da gusto cuando la gente me dice, hermano, hice lo que usted me dijo, pero sí, yo te dije la palabra. Y es la gracia de Dios. No es mi palabra, es su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Pero también me toca los hermanos que les das. Oye, hermana, le dijo una hermana que tenía problemas en su vida. Esto no era de sanidad, era en su vida. Tenía un problema ahí con algún pecado. Yo le dije, hermana, así es como tienes que ser libre. Tienes que considerarte muerta al pecado y dejar que la gracia de Dios sobre en ti al identificarte con la obra de Cristo. ¿Y quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad ahora en Cristo Jesús? Y empecé a mandarle enseñanzas, y entonces le dije, hermana, ¿cómo vas con ya las escuchaste? Pasaron 2 semanas. Ay, hermano, pues no he ido ninguna. Yo les quiero ayudar. Yo te quiero ayudar, pero si tú no quieres palabra, pues no hay ayuda, hermano, no hay ayuda fuera de esta palabra. No hay ayuda fuera de Cristo. No hay ayuda fuera de la palabra. No hay ayuda fuera de Cristo. El día de hoy, te quiero decir, ninguna condenación para lo que estás. Si tú te ha pasado eso a ti, si tú eres alguno de estos ejemplos, no te estoy exhibiendo, no he dicho tu nombre, no te preocupes. El día de hoy podemos hacer las correcciones. El día de hoy podemos venir a la palabra. La gracia de Dios está así con brazos abiertos. El día de hoy podemos cambiar estas cosas. Hermano, el día de hoy podemos escuchar la palabra. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta hora y con eso concluimos esta enseñanza. ¿Quieres decir alguna palabra? Porque te veo medio inquieto. ¿No? Creo que pasa por acá, mi hijo. Ok, gloria a Dios, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Que en esta hora la gente hace lo que dice la palabra, que es escuchar, poner atención a la palabra. Si quisieres y oyeres, dice tu palabra, comeréis el bien de la tierra. Dijo Santiago, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Es tu palabra la que dice que tenemos que ser hacedores, pero no hacedores para conseguir, hacedores de lo que ya tenemos. Gracias que somos hacedores por tu gracia, de las cosas que ya hacemos.
lo que la palabra dice, por gracia, por la habilidad del Espíritu Santo, para manifestar lo que ya tenemos. Te doy la gloria en el nombre de Jesús, que tú ayudas a cada uno de los que me han escuchado a aprender cuál es su identidad y aprender, Señor, que la sanidad está en Cristo Jesús. Y que podemos hacer aquellas cosas que dice la palabra que podemos hacer para recibir por la fe lo que ya se nos ha dado. Porque no es la cuestión Dios darnos, ya nos lo dio Dios. Aprender a recibirlo por la fe, descansando en lo que dice la palabra. Porque el que hace la palabra para recibir lo que se nos dio por la obra terminada de Cristo en la cruz, descansa en la palabra. Te doy la gloria, Señor Jesús. Y si tú me estás escuchando y nunca has recibido a Jesucristo, solo di: Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador. Dilo en voz alta, con fe, y el día de hoy tú recibes vida eterna. Di: yo creo que Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Yo te acepto, yo te recibo como mi Señor. Yo creo en la obra que tú hiciste en la cruz, esa obra terminada, preciosa, por la sangre de Jesucristo. Yo soy limpio de todo pecado. Gracias, mi hermano, por escucharnos. Gracias por acompañarnos. Sea muy bendecido. Saludos a todos los que están acá. Y si esta palabra te ha sido de edificación y tú quieres apoyar este ministerio, mi hermano, mándanos un inbox y te digo cómo puedes plantar una semilla. También puedes ir a centrogracia.page o .page, así como se oye, con G, P-A-G-E, centrogracia.page. Ahí hay instrucciones donde tú puedes plantar una semilla. O mándanos un inbox y te decimos cómo. También aquí en la página de la iglesia hay instrucciones sobre cómo se puede hacer. Sean muy bendecidos, hermanos, los amamos, los queremos mucho. Gracias por estar con nosotros y saludos a todos los que llegaron, a los que nos dejaron saludos y a los que veo acá arriba, pero no me... saludos a Jackie Cavazos. Mira, no sabía que era oprimirle al botoncito con la carita. Veía quiénes estaban. Por ahí veo más gente. Gloria a Dios. Sean muy bendecidos. Bienvenidos. Y cerramos esta transmisión. Y si no la escuchaste, la puedes, espérate un momentito, la vas a poder oír aquí en Facebook. Si en Facebook te salen anuncios, no son nuestros, son de Facebook, o alguna cosa que dice, no, muchas interrupciones, vamos a ponerla en YouTube, para que lo puedas ver en YouTube. Sean muy bendecidos, les amamos, nos vemos la próxima transmisión. ¿Hay alguna petición de oración? No. Bueno, gloria al Señor Jesús. Si tienen peticiones de oración, déjenlas ahí en un inbox, déjenlas en los mensajes, y durante la semana vamos a estar orando por ustedes. Bendiciones. Toda la gloria al Señor Jesús.